Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos a todos nuestros televidentes a una edición más de su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco y estoy aquí compartiendo con ustedes y así ayudarles a ampliar su conocimiento en el área de matemáticas. Hoy tenemos un tema muy importante y son fracciones, especialmente para quinto grado, pero déjenme recordarle que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Así que vamos a dar inicio a nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, nuevamente les agradecemos que estén pendientes de este programa, específicamente de Matemáticas Prácticas. Este día queremos dar un especial saludo a todos los alumnos porque en esta semana y el domingo específicamente anterior se celebró el Día del Estudiante, así que para todos ustedes estudiantes muchas felicidades. Igual hoy traemos un tema interesante y es del segundo ciclo de educación básica, Flavia. Así es, este tema nosotros se empieza a trabajar ya desde tercer grado, pero nosotros lo vamos a enfocar para quinto grado y es el de las fracciones. Vamos a dar un enfoque un poco diferente, no tanto de operatoria, pero sí de representación gráfica. Y vamos a leer el problema que traemos para el día de hoy entonces. Así es. Problema. Luisa tenía canarios de color amarillo y rojo en una jaula. Al abrirse la puerta escaparon 3/7 de los canarios y quedaron 60. Luego observó que 2/3 de los canarios rojos se fueron y ahora solo tiene 6 canarios rojos. ¿Cuántos canarios tenía Luisa en la jaula? ¿Cuántos canarios eran rojos? Nos damos cuenta que en este problema se están trabajando cantidades y a la vez se está hablando de fracciones de esas mismas cantidades. Pero en este caso nos dicen, hay una cantidad de canarios. 3/7 de ellos se escaparon y al final quedan 60 canarios. Nosotros debemos de pensar ahí cómo saber cuál era la cantidad inicial de canarios que se tenían. Y eso es muy importante, Flavia, porque nosotros tenemos que hacer mucho hincapié cuando se va a comenzar a estudiar lo que son las fracciones en el concepto de fracción. Y este problema está básicamente en que el niño entienda el concepto de fracción. ¿Qué parte de un todo es una fracción? Eso justamente, y ese todo puede ser uno o puede ser un grupo de elementos, ¿verdad? Así es. En este caso, canarios. Así es preciso mencionar también que muchas veces los estudiantes, una vez que se introducen al estudio del álgebra, tratan de resolver este tipo de problemas utilizando ya álgebra directamente, pero muchas veces no se nos ocurren ideas para resolverlos con representaciones gráficas. Quizás el concepto de fracción no está tan cimentado como para poder idear una estrategia utilizando solo representación gráfica de las fracciones, sin necesidad de operatoria, ¿verdad? Entonces, eso es cuando ya se tiene una cantidad de conocimientos mayor, entonces nosotros recurrimos a ese conocimiento más alto, el que tenemos, ¿verdad? En este caso el álgebra. Pero pues nosotros queremos que este problema sea abordado con cuestiones elementales, ¿verdad? Con representaciones gráficas, porque lo podemos resolver así, sin necesidad de dar una X, sin necesidad de hacer mayores operaciones. Así que, como siempre, nosotros vamos a compartir con ustedes algunos tips que a ustedes les van a servir para poder resolver el problema. Así que vamos a ver la siguiente gráfica que presentamos a continuación. fracciones. Al número como 1/2, 2/3, 3/5 se le llama fracción. Si observamos, 3/5 es tal que al 3 le llamamos numerador y al 5 le llamamos denominador. El denominador indica en cuántas partes iguales está dividida la unidad. El numerador indica cuántas partes se toman de ella. Ejemplos. Observamos un cuadrado que está dividido en 5 partes y pintamos 4 de ellas. Entonces representamos la fracción 4 puntos. En el segundo ejemplo, el mismo cuadrado, que en este caso representa una unidad, lo dividimos en 6 partes iguales y pintamos una de ellas. Entonces representamos un sexto. Y en el último ejemplo, es una unidad dividida en 6 partes iguales y de ellas pintamos 5 y representamos 5 sextos. En la gráfica anterior se nos muestra en primera instancia cómo vamos a llamar a cada elemento de la fracción. ¿Qué representa una fracción? ¿Cómo se representa? Y qué significa cada uno de los elementos, tanto el numerador como el denominador. Y si tenemos una gráfica, ¿qué significa el numerador que vamos a colorear?
¿verdad? Tantas partes como hayamos dividido, y esa división lo va a indicar el denominador. Vimos pues que teníamos ahí un 4/5, un sexto y 5/6. Y vimos la diferencia que hay entre el dividir un cuadrado en 5 partes, en dividir en 6 partes, y que el numerador nos dice cuántas partes vamos a tomar según lo que indique la fracción. Así es, sí hay que tener muy pendiente a qué vamos a llamar unidad, cuál va a ser nuestra unidad entera, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos nuestra unidad, si se nos pide representar una fracción, tomamos en cuenta el denominador para saber en cuántas partes iguales voy a dividir esa unidad. Y el numerador lo tomamos en cuenta para decir cuántas de esas voy a tomar. Entonces, es importante saber cómo representar fracciones. Esto nos ayuda bastante en la resolución de problemas. Hay problemas que son muy complicados, pero con una representación podemos hacer más fácil la solución del mismo. Vamos a ver la siguiente gráfica para que podamos aprender un poco más de las fracciones. ¿Cuántas veces un cuarto es 1? Ahí vemos un cuadrado que está dividido en 4 partes y está representado un cuarto. Observamos que si repetimos ese 1/4 4 veces, eso representa la unidad. Por eso se dice que 1 es 4 veces 1/4. Quique, la mascota de nuestros libros de Prometán, nos dice 1 es igual a 4/4. Cuando el denominador y el numerador son iguales, esa fracción representa 1. Ejemplo, 2/2 o 2/2 es igual a 1. 3/3 igual a 1. 5/5 igual a 1. Acabamos de ver en pantalla cómo 4/4 nosotros decimos que es una unidad. De hecho, si nosotros tenemos 4 veces 1/4, llenamos una unidad. ¿Por qué es importante eso? Si yo les digo, tengo 1/4, entonces, ¿cuántos cuartos faltan para poder obtener una unidad completa? Faltan 3, porque sabemos que en una unidad hay 4 cuartos. Esto es importante en la solución del problema que hemos planteado. Si yo tengo entonces, hablamos de quintos, si tengo, por ejemplo, 3/5, ¿cuántos quintos faltan para poder completar una unidad completa? Serían 2/5 y así sumamos 5/5. Muy importante eso, Flavia, porque los alumnos a veces no pueden madurar esa idea de que en una unidad siempre va a haber, si hablamos, por ejemplo, de décimos, que en una unidad va a haber 10 décimos. Si hablemos de vigésimos, de 20 partes, que le vimos en 20 partes, entonces una unidad va a tener 20/20. Eso es importante. Y si hablamos, digamos, si tenemos sétimos, la unidad completa sería 7 sétimos. Pero si tenemos 4 sétimos representados, entonces significará que le hacen falta 3 sétimos para completar la unidad. Eso es muy importante y creo que es un elemento que ustedes deben considerar para la solución del problema. Ahora leamos la siguiente gráfica que tenemos a continuación. Fracciones. Si el siguiente cuadrado representa una unidad, ¿qué gráfica representa la fracción 1/2/3? Vemos nosotros un cuadrado que representa la unidad. Para poder nosotros representar 1/2/3, observamos que tenemos el mismo cuadrado y tomamos otro, pero el otro lo dividimos en 3 partes iguales, de las cuales pintamos 2. Por lo tanto, podemos representar fracciones mayores que la unidad también. Tal es el caso de 1/2/3. Bueno, en la gráfica vimos que nosotros podemos representar fracciones no solamente menores que la unidad o iguales a la unidad, sino que podemos representar fracciones que tienen implícito dentro de ellos una o más unidades completas y una fracción más. Entonces, hay que tener en consideración, y a veces eso no les cuesta a los alumnos comprender, y creen que la fracción solamente va a estar dentro de la unidad, pero tenemos que hacerle ver a ellos que una fracción puede contener varias unidades, y esa forma que hemos visto en la gráfica es lo que denominamos la fracción mixta, que se denota la parte entera, cuántas unidades completas hay, más la parte fraccionaria. Importante, ¿verdad? Ese hecho. Sí, es necesario saber representar fracciones, en este caso, que son mayores que la unidad. Y para eso
tomamos en cuenta, bueno, si tenemos 1 o 2 tercios, necesito una unidad entera, pero de otra unidad necesito tomar 2 tercios. Es importante entender esto porque muchas veces los estudiantes tienden a volver a dividir la unidad inicial y no toman en cuenta que hay enteros completos. Este tipo de fracciones los utilizamos bastante en la vida cotidiana. A veces decimos nosotros, queremos 1,5 libras de arroz, por así decirlo. En realidad estoy pidiendo 1 libra entera y la mitad de otra libra. Entonces, eso es bastante interesante cómo utilizamos este tipo de fracciones en la vida cotidiana. Así es. Vamos a ver la siguiente gráfica para tener más pistas en la solución del problema que planteamos. Ana se comió 3/5 de la cantidad de bombones de una bolsa. Al final le quedaron 12 bombones. ¿Cuántos bombones habían inicialmente? Solución. Vemos ahí una gráfica que representa lo que se comió. Vemos ahí una unidad dividida en 5 partes, porque nos están hablando de 3/5. Entonces, como está una unidad dividida en 5 partes, 3/5 es lo que está marcado en rosado. Lo que no está marcado serían los bombones que sobraron, que son 12. Si ustedes ven la siguiente gráfica, esos 12, como son partes iguales en las que se divide la unidad, entonces cada una de esas partes de 12, dividimos 12 entre 2, nos da 6. Cada parte debe haber 6 bombones. Como es una unidad dividida en partes iguales, entonces necesariamente las otras 3 partes también tienen que ser 6 bombones. En total entonces tenía 30 bombones. Entonces ahí está la respuesta. En total hay 30 bombones, pues cada 1/5 del total equivale a 6 bombones. Acabamos de ver la solución de un problema de fracciones utilizando solo representaciones gráficas y una que otra operación, pero de hecho estas operaciones las podemos hacer mentales, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una unidad completa que se divide en 5 partes iguales. 3/5 de estas partes, pues en este caso se las había comido Ana, que eran en bombones, pero para poder completar una unidad quedan 2/5 y esos 2/5 eran 12 bombones. A cada quinto le podemos hacer corresponder 6. Así que tenemos 6 y 6. Al final, cada parte, o sea, cada quinto de toda esa unidad o de toda la bolsa de bombones equivale a 6. Si multiplicamos por 5 obtenemos nosotros Esa 30. relación es la que debemos ocupar nosotros para la solución del problema que planteamos. Así que ojo para todos los que han estado atentos a todos los tips que hemos dado a través de las gráficas que hemos presentado, y creo que ya tienen los elementos necesarios para resolver el problema. Entonces, espero que estén con su lápiz y papel haciéndolo, y al final, en la sección que se culmina las matemáticas prácticas, vamos a presentar a ustedes la solución al problema. Así que esperamos que estén con nosotros nuevamente. Gracias. En esta primera parte de matemáticas prácticas nos han presentado un problema de aplicación. Recuerde que siempre es importante saber cómo aplicar estos temas a la vida diaria. Así que espero que usted haya tomado las notas necesarias para así poder desarrollar este problema y no tenga problemas, ¿verdad? Que al final le vaya a dar otra respuesta diferente a la que aquí se va a presentar. Y vamos a nuestra primera pausa comercial. No nos cambien, ya regresamos con matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.